Sin dejar de mirar al pasado. Trabajemos para resolver el presente. Para planear el futuro. Yucatán es reto. Yucatán es desafío. Yucatán es transformación. Hagamos un pacto. Hablemos para escucharnos. Escuchémonos para entender. Por ti y por todos. Esto es A Dialogar. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que nos estemos viendo y escuchando, gracias por seguirnos en este espacio informativo de Peninsular.medio. Hoy vamos a hablar de feminismo. Espera, Alejandro, ya pasó el 8M. Bueno, me parece que es un tema, nos parece en este periódico, que es un tema de todo el tiempo, de todo el año, y cualquier día es importante hablar y seguir entendiendo, creo yo, más de un tema que es fundamental, junto con otro que sería el del medio ambiente. Pero ahorita vamos a hablar de feminismo, y para ello pues tenemos una súper invitada. Yo agradezco mucho la presencia de la doctora Ligia Vera. Ella es investigadora de la UADY y activista de los derechos humanos a favor de grupos en situación de vulnerabilidad. Ligia, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida a Dialogar. Hola Alejandro, pues como dices, buen día, buenas tardes, buenas noches para quienes nos sintonicen a la hora que sea, que ojalá que lo hagan, ¿no? Y al contrario, un gusto estar aquí compartiendo, porque como bien decías, el 8M es un día, pero todos los días son 8M para nosotras las mujeres. Correcto, y por eso es importante hablar de este tema y prolongar este entrega, o sea, o hablar de este tema en cualquier momento del año, más allá de las fechas. Pero bueno, vamos a empezar, Ligia. Mi primera pregunta sería, ¿cuál es hoy, en pleno año 2024, cuál es hoy la situación de la mujer en México y en Yucatán? En realidad podemos hablar de avances, pero también de retrocesos, ¿no? Para nadie es desconocido que todavía uno de los principales problemas que vive nuestro país es que 11 feminicidios ocurren diariamente en este país, que si lo vamos multiplicando por semana, por mes y por año, hablamos de un número importante de vidas perdidas de mujeres. ¿Y por qué lo digo? Y esto espero que haya oportunidad en el transcurso de la charla. ¿Por qué es importante? Porque tiene mucho que ver con las marchas y qué pasa en las marchas. El acceso a la salud todavía no es una realidad para las mujeres, y aunque hemos encontrado avances porque hay leyes muy importantes, que una cosa es la ley y lo que se dice y lo que se escribe, y otra es la realidad, ¿no? La operatividad de las mismas, en donde todavía encontramos rezagos, donde todavía hay falta de operativización, y donde, por ejemplo, por mencionar alguno, justicia es todavía un largo camino que tienen que recorrer, porque hasta este momento yo no lo he requerido. Bueno, sí, con un amparo que por allá anda en boca de todos, pero que se vuelve todo un calvario, ¿no? Cuando una mujer solicita pensión alimentaria para sus hijas e hijos, cuando ha sido víctima de una violación, cuando ha sido víctima de violencia familiar o de género. Entonces hay todavía estos rezagos que, si bien hay una ley federal y una ley estatal que dice es acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, esto todavía no es una realidad. A mí me ha tocado mirar, escuchar y que la gente me llame para decirme, oiga, es que mi agresor pasa todos los días por mi casa y me amenaza, ¿no? Pero, ¿y ya pediste medidas de protección? Pues es que me dicen que no, como no me ha pegado, ¿no? O no me ha agredido, pues no hay razón para pedir medidas de protección. Entonces parecería que las mujeres, como pasó hace muchos años, 2007, 2008, que decían, bueno, puedes denunciar violencia cuando te peguen reiteradamente. O sea, si te pegaban la primera, eso no valía, ¿no? Entonces, no estamos ya en ese punto, pero todavía se requiere que las mujeres tengan que presentar evidencia y pruebas para poder recibir, en este caso, que este ejemplo que ponía, medidas de protección. O peor aún, escuchar de instituciones o personal que labora en algunas instituciones de seguridad, decir, pues es que el personal no está para cuidar a las viejas, ¿no?
Entonces, en esta cuestión yo creo que sí hemos tenido avances. Tenemos hoy la ley vicaria, ¿no? Tenemos la ley 3 de 3, tenemos pues ya había yo dicho, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencias, pero en la realidad no se vive igual, ¿no? Entonces, por eso digo que hay avances y retrocesos, y más ahora, ¿no?, que las mujeres, como algunos eslogan durante el 8 de marzo señalaron, existo porque resisto, ¿no? O sea, las mujeres hemos tenido que aprender a ser resilientes para seguir avanzando, y hoy que estamos en un escenario político de elecciones próximas, ¿no?, la violencia política hacia las mujeres es otro punto importante para señalar, en donde todavía hay mucho camino por recorrer. Entonces, bueno, de manera muy general podríamos hablar mucho más, pero creo que definitivamente podemos decir que hay avances, pero que también hay retrocesos porque persiste la revictimización, por ejemplo, en los espacios del poder judicial, llámese fiscalía, llámese poder judicial tal cual, ¿no? O incluso tener juzgadores, ¿no?, sin perspectiva de género y que además pueden ser personas denunciadas por violencia. En fin, aquí me quiero detener, Ale. Bien. Sí, claro que sí. A ver, Ligia, dijiste cosas muy importantes y muy interesantes. Hay un aspecto que de repente esta pregunta quizá hasta te pueda decir, me enoja un poco que me la digas, pero creo que es importante siempre recordar conceptos fundamentales. Hablaste de feminicidio. Hay personas que todavía no entienden por qué tiene que existir este término. ¿Por qué? ¿Por qué feminicidio? ¿Por qué no es un simple, digamos, no quiero parecer tampoco insensible, pero ¿por qué no llamarle solo asesinato a una mujer? ¿Por qué necesitamos este término? No me enoja tu pregunta porque creo que algo que es fundamental para que la sociedad se empiece a sensibilizar y a comprender un poco más el por qué la lucha de las mujeres es porque para hablar de feminicidio tienen que ocurrir ciertas causales, ¿no? Y esto lo establece la ley que ha tipificado el feminicidio. Es uno, que el cuerpo de la mujer sea exhibido. O sea, te mato, pero no solo te voy a matar, sino que tu cuerpo va a aparecer desnudo con huellas de tortura en cualquier lugar como si fuera una basura, ¿no? Generalmente hay una relación de afecto entre el agresor o el victimario con la víctima, ¿no?, que puede ser una pareja o una expareja, como hemos visto, ¿no?, que además de haya habido pues mucha violencia, ¿no? Y bueno, el cuerpo de la mujer, y aquí, bueno, los medios de comunicación, es una situación que igual me gustaría señalar, no todos son sensibles para cuando damos una noticia del fallecimiento de una mujer que fue ultimada por una pareja, ¿no? Y en ese sentido la ley es muy clara y establece 7 causales, y cuando se cumplen al menos 4 de estas causales se tipifica como feminicidio. A diferencia, ¿no?, de que una muerte de una mujer que puede ser dada por un accidente o por otro tipo de eventos en la vida de una mujer, no sé, a lo mejor un desfalco, a lo mejor un robo, son cosas diferentes, ¿no? En cambio, cuando hablamos de feminicidio hay como una relación entre el victimario y la víctima, ¿no? Y hay como un desprecio hacia el cuerpo de la mujer y de todo lo que esto implica. Correcto. Eso me parecía importante que nos recordaras, que nos señalaras. Y bueno, creo que también a partir de situaciones tan espantosas como las que narras, creo que también se reconoce esto que decías, ¿no? La mujer en esta sociedad, pues ciertamente machista como la de este país, México, pues siempre va como un paso atrás, ¿no? O tiene una carga que quizá el varón no lleva. Y en ese sentido, de acuerdo a lo que pues hemos podido entender a lo largo de los años, el feminismo no es una batalla contra los hombres, pero sí es el reconocer que la mujer ha estado históricamente atrás y necesitamos hacer todos esfuerzos por equilibrar la balanza, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente. Cuando hablamos de feminismo estamos hablando de una corriente teórica, filosófica, en donde lo que se busca es cómo hombres y mujeres podemos
aprender a relacionarnos de una manera armónica e igualitaria, ¿no? En este sentido, ya desde el mismo lenguaje, ¿no? Las mujeres fuimos invisibilizadas mucho tiempo, y aunque la Real Academia Española todavía no nos da permiso, que no lo necesitamos, dicho sea de paso, para hablar de todas, todos, ¿no? Porque es una manera de señalar y visibilizarnos a nosotras las mujeres, ¿no? Porque yo leía en estos posts que de repente empiezan a surgir con el apasionamiento que viene cada 8 de marzo, ¿no? Que decía, madre, los hombres son mortales, ¿no? Y entonces quien lo escucha, una niña de primaria, dice, madre, hoy estoy tranquila porque los hombres son mortales y tú no vas a morir, ¿no? Y le dice, no, hija, le dicen, yo también soy mortal. Pero es que la maestra dijo que los hombres son mortales. Es que somos el género humano, hombres y mujeres. Pero ¿por qué no dicen que las mujeres y los hombres son mortales y no solo los hombres? Entonces, es una forma, ¿no?, en donde las mujeres quedamos invisibilizadas el lenguaje, por mencionar alguno, ¿no? Y sin embargo, todavía hay incluso mujeres que les cuesta mucho aceptar este nuevo lenguaje, esta nueva forma de inclusión de nosotras las mujeres en todos los espacios. Y así podemos hablar de otras muchas cosas, ¿no? Entonces, el feminismo es como, como una invitación que surgió, bueno, desde las primeras feministas, con las sufragistas y demás, que surgió para tratar de mirar, ¿no? De mirarnos como iguales, y que hoy todavía esto no es una realidad, aunque exista una ley de igualdad para mujeres y hombres, ¿no? Porque existen lo que se llama la perspectiva de género, que no es más que una manera de sistematizar estas desigualdades, ¿no? Esto que llamamos las brechas de género, donde hoy por hoy todavía hay diferencias cuando se es hombre, cuando se es mujer en algunos espacios. A lo mejor no en instituciones como las universidades, donde existe un tabulador y bueno, tú alcanzas una categoría y vas a ganar lo mismo, pero sí en otros espacios. Y para ponerte un ejemplo, y qué bueno que he estado en muchas actividades estos días porque me permite poner ejemplos, nos compartía una mujer, que es una mujer con discapacidad, pero que tiene un grado de maestría, que además está formando nuevos recursos, ¿no? Decía, no es lo mismo, porque ella es nadadora paralímpica, decía, no es lo mismo que nos vamos sin entrenamiento, o sea, sin recursos, sin esto, pero además, ¿cómo nos pagan? Nos pagan a través de ganar medallas, ¿no? Y entonces a los deportistas olímpicos les pagan, por decir, 30,000 pesos por medalla. Y a nosotros, los paralímpicos, nos pagan 15,000 por medalla. Pero además, si somos mujeres, tenemos que trabajarlo más, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas todavía existen, y en la industria privada o en la economía informal, pues las mujeres siguen ganando menos, 2/3 partes menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. Y entonces por eso el feminismo es importante, ¿no? Y si tú me preguntas, porque de repente un término que aflora mucho en estos días es las feminazis, ¿no? Y entonces, bueno, no hay mujeres feminazis, es un término que se ha adoptado para lo que se conoce como el feminismo radical, ¿no? Que es una especie de confrontación contra los hombres, ¿no? De mujeres que no aceptan tan fácilmente que hombres y mujeres debemos ser iguales, ¿no? Tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, y que se vale, cada quien va a luchar desde su trinchera según le haya ido, ¿no? Pero hay muchos tipos de feminismos, y hoy el feminismo que está más a la mano es el ecofeminismo. El ecofeminismo que tiene que ver con una visión de las mujeres con el medio ambiente que nos rodea, porque es la única casa que tenemos todas y todos, ¿no? Y entonces esta relación nos va permitiendo mirar que también con los hombres hay que trabajar. Que el feminismo, si bien empezó para las mujeres, hoy nos queda claro a quienes somos feministas, con una mirada mucho más integradora, con esta perspectiva llamada de género, que tenemos que trabajar también con los hombres, porque finalmente los hombres son los victimarios, ¿no? Y si no logramos hacer entender que
tú no estás por arriba de mí, que si no somos iguales, que no somos propiedad de nadie, ¿no? Que muchas veces esto pasa con las mujeres y con los hijos y las hijas, ¿no? Entonces nos va a tardar muchísimo más cambiar este sistema patriarcal, ¿no? Pero pues sí, yo soy orgullosamente feminista, más allá de los apellidos que le querramos poner al feminismo, porque lo que queremos es un feminismo de igualdad. Correcto. Ligia, y pues recién ocurrió o pasó el 8M con todas las marchas que suelen registrarse esos días y pues, ciertamente también aparecen algunas quejas, incluso de mujeres quizá que no participan o más conservadoras y que se quejan de las pintas. Mi pregunta es, ¿iconoclasia o vandalismo? Platica. Bueno, en primera te quiero compartir que efectivamente justo parte del patriarcado es que las mujeres han asumido que esto es tan natural, que muchas mujeres no participan e incluso, como bien señalas, se quejan de lo que hacen o hacemos otras mujeres, ¿no? Y en este sentido, a mí me parece importante señalar la diferencia entre vandalismo o iconoclasia, como bien decías. Uno, para empezar, el término iconoclasia, o más que el término, yo diría las acciones. O sea, ¿qué es la iconoclasia? La iconoclasia es la realización de acciones desde un fondo ideológico que puede ser político, cultural, religioso, ¿no? Como una respuesta, ¿no?, ante algo que el Estado no cumple, ¿no? O sea, por eso es algo simbólico, ¿no? Pintar monumentos, romper cosas. Y esto existe en la historia desde el año 780 por allá. Y a partir de allí ha ocurrido en muchos momentos de la historia, ¿no? Por lo tanto, es un concepto ideológico, ¿no? Es como un simbolismo de decir, yo destruyo monumentos, cuestiones simbólicas o pinto porque es una forma de manifestar mi rabia ante un Estado ineficiente, que no cumple las necesidades y no escucha a un grupo social, en este caso, nosotras las mujeres, ¿no? Por el otro lado está el vandalismo, que si bien pudiera parecer lo mismo, porque también va a haber una destrucción, en el caso del vandalismo no hay una ideología, es destruir por destruir, ¿no? No sé si queda claro el concepto. Y de hecho, si nosotros vamos a nuestro himno nacional, hay una estrofa del himno que dice que se destruyan monumentos o algo así, que no recuerdo bien la estrofa, pero y al estruendo horizonte, ¿no?, volver a empezar, ¿no? O sea, es como esta forma de decir, bueno, lo que no nos funciona, podemos destruirlo como una forma de visibilizar, de llamar la atención, de que se haga algo para corregir, ¿no? Y de allí reconstruir o volver a construir, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo sí quisiera, y te lo digo porque estos días he estado como, no en una pelea, pero sí como intentando un diálogo con muchos varones, ¿no?, con muchas mujeres que siguen quejándose de estos actos que le llaman vandalismo, que insisto, esto no es vandalismo. Las mujeres estamos marchando y hacemos pintas y gritos y todo lo que ocurre por una digna rabia de no ser escuchadas, de seguir esperando años para que un juez o una jueza dicte una pensión alimentaria, que cuando me la dan ya mis hijos son adultos, ¿no? Que cuando una mujer es violada, una carpeta de investigación tenga que pasar 1 año, 2 años o 3 años para ver qué va a pasar y cuál va a ser la sentencia. O que no me den medidas de protección a menos que yo esté golpeada. O si es un feminicidio, no respeten la dignidad de mi familiar, mi hija, mi esposa, lo que fuera, ¿ya?, y su cuerpo sea exhibido en las redes sociales, en los medios de comunicación y muchas cosas más, ¿no? Y entonces es intentar un diálogo para que comprendan que no es nada más destruir por destruir, sino que lleva detrás todo un mensaje ideológico, porque realmente si el Estado cumpliera
lo que le corresponde. No tendríamos que pedir. Bien. Y además, permíteme agregar algo de un autor, bueno, un cantautor que me encanta, Jorge Drexler, que dice, no hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Entonces, me gusta esa frase y creo que coincide mucho con lo que tú dices. Y hablando de Jorge Drexler y hablando de esa maravillosa canción, yo te pregunto, Ligia, ok, los varones no podemos ir a la marcha. Yo creo que ya hay varones que simpatizamos plenamente con el movimiento feminista, que reconocemos la importancia de esta lucha. No podemos ir a la marcha, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Qué podemos hacer también nosotros para cambiar y tumbar al patriarcado? De verdad que me encanta tu pregunta, porque justo ¿verdad? Cuando hablamos de hombres, en esta cuestión del feminismo, que mucha gente la ve como la lucha contra los hombres, que para nada es, ¿no? Yo creo que tendríamos que obviamente hablar de que no todos los hombres, ¿no? Yo te puedo decir que tengo compañeros médicos y además científicos, ¿no?, que en sus muros de Facebook han puesto, si tú estás rechazando las pintas del movimiento social de las mujeres, aquí no es, te elimino, ¿no? Porque son hombres que han hecho conciencia, ¿no? Y por eso me gusta mucho esto que tú dices, ¿no? ¿Qué podemos hacer los hombres? Uno, que quede claro que no es una lucha contra hombres y mucho menos contra todos los hombres, porque muchos han hecho esta conciencia, están trabajando esto, que no sé si sea la mejor forma, las nuevas masculinidades alternativas, ¿no?, de decir, bueno, yo crecí con el patriarcado, pero ¿qué puedo hacer para que yo deconstruya esto y empiece una nueva forma de mirar? Para empezar, el patriarcado le hace daño a los mismos hombres, ¿no? En esta parte de no permitirse mostrar sentimientos, mostrar afecto y únicamente mostrar estos afectos a través de la ira o la violencia, ¿no? Entonces esto no es sano mental ni emocionalmente para los hombres, ¿no? En ese sentido, que te valga gorro, ¿no? Si tú tienes ganas de llorar, llora, porque hombres y mujeres vivimos las mismas emociones, sentimos igual, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es tener claro que sí, los hombres, y esto no es porque tú lo elegiste, viven desde los privilegios, ¿no? Desde el privilegio de que si soy hombre, pues tengo como permitido muchas más cosas, ¿no? Cómo estar en la calle a determinadas horas, cómo vestirme como me dé la gana, de salir con quien quiera, no una, sino con muchas mujeres, como si esto fuera una forma de demostrar una hombría que para nada lo es. Entonces creo que desde allí, ¿no?, entender que las mujeres también tenemos derecho a estar en la calle a las horas que sean las que necesitemos, noche, mañana, necesitamos sentirnos seguras. Tú, hombre, cuando estás en la calle no necesitas estar mirando quién va detrás o quién viene de frente, o si está oscura la calle, ver hacia dónde voy, porque tenemos temor y tenemos miedo. Un hombre no. Un hombre acaso tendrá miedo de ser asaltado. Una mujer, aparte del asalto, tiene miedo de ser violada. O peor aún, ¿no?, ser parte de esos hombres dentro de una red que hoy está trabajando a lo que llamamos la sumisión química, ¿no?, donde llegas a un antro o a una disco, a un X lugar, y varios hombres, llámense meseros, llámense choferes, llámense como le quieran llamar, dice, jefe, ¿cuál te gusta? La que quieras. ¿Ah? Entonces imagínate cómo nos podemos sentir seguras las mujeres. Y creo que esto es parte de lo que les toca a los hombres, ¿no? Hacernos sentir seguras, ¿no?, de respetarnos, de darnos ese espacio, ¿no? Y que si alcanzamos algunos puestos, no quiere decir que es porque dimos las nalgas. Y perdón que yo lo diga al aire, pero muchas veces ese es el estereotipo que se vive en las mujeres. Entonces, si una mujer avanza es porque se acostó con alguien, ¿no? Esta es idea. ¿No? Cuando además de que logramos romper un techo de cristal, tenemos que trabajar el doble para demostrar por qué estamos allá, ¿no?
Y creo que esto es parte de lo que les toca a los hombres, pero de manera más sencilla, desde casa. Si yo tengo una pareja, respetar a mi pareja, ¿no? Colaborar en casa, porque muchas veces yo escucho hombres estos llamados micromachismos que dicen, bueno, es que yo sí ayudo en casa, yo lavo los platos, yo plancho, yo barro. A ver, espérame. ¿Ayudas? Pues no vives en la misma casa, no eres parte del mismo equipo. Entonces colabora. ¿Ah? O cuando tengo hijos, entre los hijos sí tienen permitido salir con los amigos, ir donde quieran, no hay horario de entrada. Pero si eres hija, cuidado, tienes que cuidarte, eres mujer, a determinada hora ya estás acá, si no va fulanita o fulanito, no vas. ¿No? Entonces todo esto que dijéramos, estamos en el siglo XXI, pero que sigue ocurriendo todos los días en nuestros espacios cotidianos. Entonces, bueno, o por ejemplo en las escuelas, ¿no? Maestras y maestros a veces se paran para hablar, por ejemplo, un tema tan simple y tan natural como es la menstruación. Separan a los niños de las niñas. Oye, también los niños necesitan saber de lo que pasa en el cuerpo de las mujeres, porque si no luego les va mal en la vida de pareja, ¿no? Entonces, bueno, hay tantas cosas que los hombres pueden hacer, pero si empezamos con respetar a mi pareja, con respetar a mis hijas, con darles estos espacios y no que tengamos que vivir las mujeres hasta hoy la doble y la triple jornada, ¿no? Pues creo que podemos ir avanzando, porque los cambios sociales no se van a dar con una varita mágica. Hay que destruir el patriarcado. Y las mujeres estamos tratando de botar el patriarcado. Nos va a llevar tiempo, pero creo que estamos empezando a picar ese patriarcado. Bien, pues muchísimas gracias por todo esto, Ligia. Si me permites, creo que otra manera de colaborar es también los varones enfrentando a otros varones machistas, a otros varones que defiendan consciente o inconscientemente al patriarcado y hacerles ver, pues generar esa conciencia, ¿no? Por supuesto. Y bueno, si me permites también esto, por ejemplo, de los famosos, la ciberviolencia, ¿no? Estas famosas fotografías de mujeres enviadas a redes, a grupos de WhatsApp y todo lo demás, también es una forma. O sea, si yo recibo un pack, o como le quieran llamar, pues ya no lo distribuyo, porque distribuirlo es volverme cómplice del patriarcado. No lo borro más bien. Exacto. Gravísimo. Exactamente. Bien. Pues Ligia, yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dado. Creo que será importante que regreses para seguir hablando. Pues hay tantas cosas que hablar de feminismo, pero insistir, ¿no? Que no es cuestión de un día, es cuestión de todo el tiempo. Y por eso será importante que estés nuevamente con nosotros en un futuro. Será un placer y bueno, yo quiero nada más agregar a lo que decías, que el feminismo también es para las mujeres, pero también para los hombres. El feminismo es para las mujeres y también para los hombres. Lo repito porque me encanta y te agradezco mucho nuevamente. Gracias, Alejandro. Bueno, pues de esta manera despedimos. Les agradecemos mucho habernos seguido en esta emisión. Hasta la próxima. Fin del programa. Pero no de la conexión. Escríbenos a noticias.medio@gmail.com o a nuestras redes sociales para sugerir los temas que quieres escuchar o para dar a conocer tu opinión. Esto fue A Dialogar, donde nos escuchamos para entendernos. Hasta la próxima.